mirando hacia atrás ahora, todavía me pregunto cómo llegamos aquí. Soy Teresa, tengo 32 años, y mi vida entera colapsó durante lo que debió ser un romántico viaje en coche por la costa junto a mi esposo. La ironía de todo esto no se me escapa. Donato y yo nos conocimos hace 5 años en la pequeña librería donde yo trabajaba. Era alto, tenía ojos amables y entró buscando libros de fotografía. Recuerdo que pensé que era encantador en una forma inofensiva, no era un modelo, pero sí atractivo. Me invitó a salir en su tercera visita, y acepté más por aburrimiento y vanidad que por verdadero interés. Nuestra primera cita fue en una cafetería acogedora, donde Donato realmente escuchó lo que yo decía. Eso me resultó refrescante después de salir con tantos hombres que solo hablaban de ellos mismos. Al inicio todo fue agradable. Me sorprendía con pequeños regalos, nada costoso, solo dulces favoritos o libros que mencionaba en conversaciones casuales. Trabajaba como diseñador gráfico, tenía estabilidad financiera, algo que en ese momento yo no podía presumir con mi trabajo en la librería. Con él podía disfrutar cenas en restaurantes elegantes y vivir en un departamento que jamás habría podido permitirme sola. Ahora me doy cuenta de que confundía precio con amor. Valoraba lo que hacía por mí y cómo facilitaba mi vida, pero no sé si alguna vez lo amé realmente por quien era. Obviamente, jamás le confesé eso. Decía todo lo esperado, sonreía en el momento correcto y, cuando me propuso matrimonio después de 1 año y medio juntos, acepté porque parecía lógico. Además, mis amigas estaban comprometiéndose o casándose, no quería quedarme atrás. Nuestros problemas comenzaron aproximadamente 1 año después de casarnos. Había detalles mínimos en Donato que me volvían loca, como masticaba, cómo se aclaraba la garganta constantemente cuando se ponía nervioso. Su obsesión con mantener la cocina impecable mientras dejaba calcetines sucios por todas partes. Cuando se lo reclamaba, solo se disculpaba e intentaba mejorar, lo que irónicamente me irritaba aún más. ¿Dónde estaban su carácter y agallas? Las peleas comenzaron a intensificarse. Empecé a criticar cosas que él no podía cambiar, como su pérdida de cabello o la falta de clase y educación de su familia. Él, en cambio, solo señalaba cosas perfectamente corregibles, que vivía pegada al teléfono cuando estábamos juntos, o como lo menospreciaba frente a nuestros amigos. Su lógica y tranquilidad me enfurecían aún más. ¿Cómo se atrevía a actuar tan razonable cuando yo solo quería discutir? Algo tiene que cambiar, dijo Donato, con los nudillos blancos por apretar fuerte el volante. Puse los ojos en blanco con tanta intensidad que me dolieron. ¿Cambiar qué, Donato? ¿Quieres que finja que todo es perfecto? Perdón, pero no puedo emocionarme con otra de tus aburridas sesiones de fotos para Instagram. Así eran nuestras discusiones, comenzaban con pequeñeces y escalaban rápidamente. Era como si otra persona se apoderara de mí, diciéndole cosas que sabía perfectamente que le dolerían. Sin embargo, ver esa mirada lastimada en su rostro me provocaba una extraña sensación de poder. No siempre fue así. En nuestro primer año casados, lo intenté genuinamente. Pero en algún punto, empecé a resentir todo sobre él, su bondad, que interpreté como debilidad, su trabajo estable, que ahora me parecía aburrido, su sonrisa paciente, que con el tiempo comenzó a irritarme profundamente. Hubo un incidente hace 6 meses que ejemplifica perfectamente cuánto nos habíamos deteriorado. Estábamos en una cena en casa de uno de sus compañeros de trabajo, y Donato estaba contando una anécdota sobre una clienta. La señora dijo que quería que su logo resaltara más, explicaba, cuando lo interrumpí bruscamente. Por Dios, Donato, a nadie le interesan tus aburridas historias del trabajo, dije, más alto de lo necesario. Mejor cuéntales cómo pasaste 3 horas organizando el especiero el fin de semana pasado. Así de emocionante es nuestra vida. La mesa quedó en silencio absoluto. Donato enlojeció, tomó un sorbo de agua y cambió de tema rápidamente. Más tarde, en el coche, me preguntó en voz baja por qué tenía que humillarlo así. Era solo una broma, respondí, aunque ambos sabíamos que no lo era. ¿Quizás podrías tener un poco más de resistencia? Sugerí sarcásticamente. ¿De qué te gustaría hablar, Teresa?, preguntó él, con ese tono exasperantemente paciente. Bloqueé el teléfono y lo metí en mi bolso con fuerza. No lo sé. Tal vez del hecho de que este viaje, que supuestamente iba a arreglar las cosas, solo ha confirmado que estamos igual de mal que en casa. O quizá peor. Nunca pensé que un viaje solucionaría mágicamente todo, respondió con la vista fija en la carretera, pero esperaba que nos diera un espacio para reconectar. Me reí amargamente. ¿Reconectar? Eso quedó atrás hace tiempo, Donato. ¿De verdad piensas que ver atardeceres juntos me hará olvidar lo aburrida que es nuestra vida?
Sus manos apretaron el volante con más fuerza. Nuestra vida no es aburrida. El problema es que nada te satisface nunca. Eso es porque nunca intentas hacer algo emocionante. Para ti, todo es rutina, trabajo, casa, cena, televisión, cama. Repetir hasta la eternidad, mi voz subía de volumen. ¿Sabes qué hicieron Mónica y su marido el fin de semana pasado? Saltaron en paracaídas. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo remotamente emocionante? Odias las alturas, replicó Donato con frustración. Ni siquiera te subiste a la noria el verano pasado. Ese no es el punto, grité. Entonces, ¿cuál es el punto, Teresa? Porque parece que nada de lo que hago es suficiente para ti. La carretera serpenteaba a lo largo de la costa, el océano estaba a un lado y un acantilado rocoso al otro. Apenas notaba la belleza del paisaje, estaba demasiado ocupada preparando mi siguiente ataque. El punto es que eres aburrido, Donato. Te convertiste en un hombre de mediana edad antes de cumplir los 35. Te obsesionas con tu fondo de jubilación, ordenas la despensa para divertirte, rotas las mismas 3 camisas sin parar. Te entusiasman los patrones del tráfico. Es patético. Observé cómo tensaba la mandíbula. Luego habló con una calma inquietante. ¿Sabes qué es patético? Vivir tu vida buscando momentos para Instagram en lugar de felicidad real. Comparar nuestra relación con publicaciones falsas en redes sociales. Tratarme como basura porque no cumplo con la fantasía superficial que te inventaste. Puse los ojos en blanco de nuevo. Claro, pobre Donato, siempre la víctima. No es mi culpa que ya no me emociones. ¿Alguna vez lo hice?, preguntó en voz baja, y su tono me desarmó por completo. ¿O solo fui una conveniencia desde el principio? Esas palabras dolieron profundamente porque se acercaban demasiado a la verdad que nunca había querido admitir. Eso no es justo, murmuré, evitando su mirada. ¿No lo es? Has dejado claro que lo único que valoras de mí es lo que puedo darte, no quién soy realmente. Es ridículo, me defendí débilmente, aunque ambos sabíamos que tenía razón. Me casé contigo, ¿no? Sí. Y llevo 3 años intentando entender por qué, si pareces odiar todo lo que soy. No todo, respondí sin mucha convicción, tratando desesperadamente de pensar en algo que me gustara realmente. Eres, financieramente estable. Sonó más como un insulto que como un halago. Donato soltó una risa amarga. Vaya, estabilidad financiera. La base de toda gran historia de amor. ¿Qué quieres que diga, entonces? ¿Que amo cómo te estás quedando calvo? ¿Tu obsesión por enrollar perfectamente el tubo de pasta dental? ¿O lo extraño que es lo silenciosamente que masticas? El silencio que siguió fue interminable, apenas roto por el zumbido del motor del coche. Finalmente, Donato habló con resignación, casi sin emoción. ¿De verdad me amas, Teresa? ¿O solo estás aquí porque conformarte es más fácil que empezar de cero? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Debería haber mentido. Eso habría hecho una persona más inteligente. Pero algo en su tono derrotado, la hermosa costa, la culminación de días de tensión, me hizo sentir imprudente. ¿Quieres la verdad?, pregunté, girándome en mi asiento para mirarlo. Bien. Creo que no te he amado en mucho tiempo, Donato. Quizás nunca lo hice. Quizás simplemente me encantaba la idea de ti. Un tipo estable y decente que me cuidaría. ¿Pero amarte por lo que eres? He estado fingiendo eso. Las palabras salieron atropelladamente, y en cuanto salieron de mi boca, sentí una extraña mezcla de alivio y horror. Observé su rostro con atención, esperando la expresión de dolor habitual, los ojos heridos que me harían sentir a la vez poderosa y culpable. Pero algo diferente ocurrió. Su expresión se volvió completamente vacía, como un grito borrado. Miraba fijamente a la carretera, con una postura relajada que parecía inapropiada, dado lo que acababa de decir. Entonces, sin mirarme, dijo simplemente, igual. Me tomó un segundo procesar lo que quería decir. ¿Qué?, pregunté, sin estar segura de haberlo oído bien. Lo mismo, repitió con una voz extrañamente tranquila. Yo también lo he estado fingiendo. Antes de que pudiera responder, noté que sus manos se aflojaban sobre el volante. Su pie derecho presionó con más fuerza el acelerador. El coche aceleró por la curva de la autopista. Donato, dije, al darme cuenta de repente de lo cerca que estábamos del borde del precipicio. ¿Qué haces? No respondió. El velocímetro subía lentamente, 96, 105, 112 kilómetros por hora. Demasiado rápido para las curvas cerradas que tenía por delante. Donato, más despacio, dije,
con el pánico creciendo en mi pecho. Esto no tiene gracia. No, asintió, con la voz aún desconcertantemente tranquila. No tiene nada de gracia. El coche se desvió hacia la barrera de seguridad, grité, agarrándome al salpicadero. En ese momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, una ausencia total de la paciencia y la moderación que lo caracterizaban. Parecía libre. Donato, detente, grité. Pero era demasiado tarde. El coche chocó contra la barandilla a toda velocidad, y la barrera metálica se dio con un chirrido espantoso. Por un instante, quedamos en el aire, suspendidos sobre la playa rocosa. Tuve el tiempo justo para pensar, esto no puede estar pasando, antes de que la gravedad se impusiera y nos desplomáramos. Lo último que recuerdo es a Donato diciendo con cierta sorpresa en la voz, supongo que algo cambió. Entonces todo se volvió negro. Me despertó el pitido rítmico de las máquinas del hospital. Sentía el cuerpo como un moretón enorme, y un dolor agudo me atravesaba el brazo izquierdo al intentar moverme. La habitación estaba tenuemente iluminada, con la luz matutina filtrándose por las persianas parcialmente cerradas. Me llevó un momento reconstruir lo sucedido, la discusión, mi confesión, la aterradora respuesta de Donato y el coche precipitándose sobre la barrera de seguridad. Está despierta, dijo alguien, y giré la cabeza para ver a mi madre levantándose de una silla en la esquina. Su rostro estaba demacrado por la preocupación, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Donato, logré graznar. ¿Dónde está Donato? La expresión de mi madre se tensó. Está en otra habitación, 2 pisos más arriba, en la UCI. Teresa, ¿qué pasó? La policía dijo que no fue un accidente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una enfermera, seguida de 2 personas vestidas de civil que se presentaron como los detectives Rivera y Laura. Señorita Márquez, me alegra verla despierta, dijo el detective Rivera. Tenemos algunas preguntas sobre el incidente, si le apetece. No recuerdo mucho, mentí, sin mirarlos a los ojos. Íbamos en coche y entonces, chocamos. Según la investigación preliminar, no había marcas de derrape, dijo la detective Laura con tono profesional, pero escéptica. El coche aceleró antes de impactar contra el guardarraíl. ¿Sabrías algo de eso? Mi corazón se aceleró, y el monitor a mi lado delató mi ansiedad con pitidos más rápidos. Donato conducía, dije, lo cual era cierto. Él nos arrojó por el precipicio a propósito. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Los detectives intercambiaron miradas. Señora Márquez, ¿puede explicarme más?, preguntó Rivera. Las palabras me salieron a borbotones, como habíamos estado peleando, como le había dicho que no lo amaba, como él había dicho lo mismo, y luego simplemente. Me había soltado. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi madre pasaba de la sorpresa al horror y luego a algo parecido a la sospecha. Los detectives tomaron notas, interrumpiéndolos ocasionalmente con preguntas aclaratorias. Entonces dice que su esposo intentó matarlas a ambas porque le dijo que no lo amaba, preguntó la detective Laura, con un tono que dejaba claro cómo sonaba. Intentó matarnos, insistí, alzando la voz. Simplemente estalló, pregúntale tú mismo. Tenemos la intención de hacerlo, dijo Rivera, cuando esté consciente. Eso me dejó paralizado. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? El señor Márquez sufrió lesiones más graves que tú. Está estable, pero aún no ha recuperado el conocimiento. Me enteré de que tenía una conmoción cerebral, un brazo roto, varias costillas fracturadas y laceraciones en todo el cuerpo por cristales rotos. Donato había tenido peores resultados, una hemorragia interna, un pulmón perforado y un traumatismo craneoencefálico. Estuvo en coma inducido mientras esperaban a que bajara la inflamación cerebral. Al 4º día, mientras yo luchaba por comer la gelatina del hospital con mi mano no dominante, una enfermera me informó que Donato había recuperado el conocimiento. 1 hora después, el detective Rivera regresó. Su esposo está despierto, dijo. Y pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. Confirmó tu versión de lo sucedido. Casi se me cae la gelatina. ¿Lo admitió? Rivera asintió. Nos dijo que, después de su intercambio, tiró el coche por el precipicio a propósito. Me invadió una oleada de vindicación, así que no estaba loca. De verdad, intentó matarnos a ambos en un ataque de ira. ¿Eso significa que lo arrestarán?, pregunté. Sí. Una vez que se estabilice médicamente, lo acusarán de 2 cargos de intento de asesinato. La puerta se abrió de nuevo y entró mi madre, seguida de los padres de Donato. Debieron de enterarse de la noticia.
confesó, dije, sin poder disimular el triunfo en mi voz. Admitió que intentó matarnos a ambos. El padre de Donato dio un paso al frente, pálido pero sereno. Eso no fue exactamente lo que pasó, Teresa. ¿Qué quieres decir? El detective me lo acaba de decir. Donato le contó todo a la policía. Su madre lo interrumpió, con la voz temblorosa de ira. No solo que se desplomó, sino también por qué. Como lo has tratado durante años. Como admitiste que nunca lo quisiste y que solo lo estabas utilizando. Como lo menospreciabas constantemente, te burlabas de él delante de tus amigos, lo hacías sentir inútil. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Eso no es, deja de mentir, espetó. Lo tienen todo grabado. Donato no se puso furioso. ¿Lo presionaste hasta el límite y ahora te quedas aquí actuando como si fueras la víctima inocente? El detective Rivera se aclaró la garganta, incómodo. Señora Márquez, aunque las acciones de su hijo siguen siendo delictivas, se tomarán en cuenta las circunstancias. Y debo informarle, señora Márquez, que aunque su esposo enfrentará cargos, quizá le convenga consultar con un abogado. ¿Yo? ¿Para qué necesitaría un abogado? Soy la víctima. Mi madre me puso una mano en el brazo. Teresa, cariño, la policía revisó tu teléfono. Encontraron mensajes a tus amigos sobre Donato, notas de voz donde te burlas de él, mensajes en redes sociales. Su voz se fue apagando, con aspecto dolido. ¿Y qué? Pregunté. Ser una mala esposa no es ilegal. No, asintió Rivera. Pero la fiscalía está revisando si hay pruebas suficientes para acusar de abuso psicológico al incidente. Mi madre me llevó a casa desde el hospital en silencio. No en nuestra casa, el apartamento que Donato y yo compartíamos, sino en su pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. No podía soportar volver sola a casa. Y, además, necesitaba ayuda mientras mi brazo sanaba. Hay toallas limpias en el baño, dijo mientras me ayudaba a entrar. Te preparé la habitación de invitados. Gracias, murmuré, haciendo una mueca al sentarme en el sofá. ¿Cuánto tiempo me voy a sentir como si me hubiera atropellado un camión? La doctora dijo que de 6 a 8 semanas se te curarán las costillas por completo, respondió, mientras se ocupaba de mis maletas. No me miraba a los ojos. Teresa, tenemos que hablar de lo que pasa después. ¿Qué quieres decir? Finalmente se giró para mirarme. Ya oíste al detective. El fiscal del distrito está revisando posibles cargos en tu contra. Y luego está el divorcio, que supongo que es inevitable a estas alturas. Y tu trabajo, el alquiler de tu apartamento, tus finanzas. Se me encogió el estómago. Ni siquiera había pensado en eso. En el hospital, había estado tan concentrada en mi dolor físico y en la conmoción por las acciones de Donato que no había considerado las implicaciones prácticas. Mi trabajo en la librería era a tiempo parcial y sin prestaciones. Donato siempre había cubierto la mayoría de nuestros gastos. Nuestro apartamento estaba a su nombre. Nuestra cuenta conjunta contenía quizás unos cuantos miles de dólares, la mayoría de los cuales él había aportado. En los días siguientes, la realidad se derrumbó. Un abogado me llamó para informarme que Donato había solicitado el divorcio desde su cama de hospital. La empresa administradora del apartamento me envió un correo electrónico diciendo que tenía 30 días para desocupar el apartamento, ya que Donato había rescindido el contrato de arrendamiento. Mi jefe en la librería se mostró comprensivo, pero no pudo mantenerme en el puesto durante las semanas que me tomaría recuperarme. Y para colmo, una mujer de aspecto severo se presentó en la puerta de mi madre con papeles que me informaban que me estaban investigando por maltrato psicológico. Esto es una locura, le dije a mi madre después de que la mujer se fuera. ¿Nos arrojó por un precipicio y soy yo la que está siendo investigada? Mi madre se sentó frente a mí con expresión preocupada. Teresa, ¿puedo preguntarte algo? Y quiero que seas sincera conmigo. ¿Qué? ¿Fuiste cruel con Donato? Lo que mencionaron sus padres, tomar fotos para burlarse de él, avergonzarlo a propósito. ¿Hiciste esas cosas? Sentí que me ponía a la defensiva. Todos nos desahogamos sobre nuestra pareja a veces. Eso no fue lo que pregunté. Aparté la mirada. Quizás no fui la esposa perfecta, pero eso no justifica lo que hizo. No, no es así, coincidió ella, pero quizá lo explique. Al día siguiente, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. El saldo era de $127,42. Donato había transferido casi todo el dinero a su cuenta personal. El pánico me atenazaba el pecho. ¿Cómo iba a pagar nada? Mis facturas médicas, el alquiler, la comida. Intenté escribirles a mis amigos pidiendo ayuda,
pero solo recibí excusas vagas o ninguna respuesta. Era como si de repente me hubiera vuelto radiactivo. Mi abogada me llamó con una noticia que destrozaría lo que quedaba de mi autoengaño. Dijo que el fiscal del distrito ha tomado una decisión. Reducirán los cargos de Donato a imprudencia temeraria e intento de suicidio. Probablemente le den libertad condicional y terapia obligatoria, pero no cárcel. ¿Qué? Casi grité. Intentó matarme. Las pruebas no lo confirman, Teresa. La grabación de audio deja claro que fue un ataque de nervios suicida, no un intento de hacerte daño específicamente. ¿Grabación de audio? ¿Qué grabación de audio? La policía recuperó un archivo de tu teléfono. Parece que estabas grabando en secreto la conversación con tu marido justo antes del accidente. Se me heló la sangre. Lo había olvidado. Había estado grabando nuestras peleas durante semanas, planeando usarlas contra Donato si era necesario. La grabación lo capturó todo, mi admisión de que nunca lo quise, su reacción y lo que parecía una crisis nerviosa antes del accidente. Meses después, toqué fondo. Vivía en un apartamento diminuto en la peor zona de la ciudad, trabajaba en 2 empleos solo para sobrevivir, ahogado en facturas médicas y honorarios legales. La demanda civil que presentó Donato se alargó, y nuevas pruebas de mi crueldad surgían con regularidad. Desesperada, creé un perfil de citas. No estaba lista para tener citas, pero ansiaba estabilidad financiera. Concerté una cita con un chico llamado Marcos, que parecía bastante agradable y, lo más importante, mencionó varias veces su trabajo bien remunerado. Al confirmar la hora y el lugar, me vi reflejada en el espejo roto. Apenas me reconocía, mejillas hundidas, ojeras, una mirada de angustia que no había tenido antes. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Echarme a otra relación solo para escapar de mi situación? ¿Usar a otro hombre para tener estabilidad financiera? ¿Pero qué otra opción tenía? Podría ser diferente esta vez, me dije. De hecho, podía intentar amar a alguien por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Sin embargo, incluso mientras lo pensaba, sabía que no era cierto. Era la misma persona que había destrozado sistemáticamente la autoestima de Donato durante años. Nada había cambiado fundamentalmente, salvo mis circunstancias. La noche antes de mi cita, me encontré en la página de redes sociales de Donato. Su última actualización lo mostraba como voluntario en un refugio para víctimas de violencia doméstica, con los brazos todavía encorvados, pero su sonrisa era genuina. El epígrafe decía, encontrando sanación ayudando a los demás. Un sobreviviente fuerte, nuevos comienzos. Los comentarios estaban llenos de elogios por su resiliencia. Nadie mencionó que se había caído con el coche por un precipicio. Ante la opinión pública, Donato era la víctima, el superviviente, el héroe de su propia historia. ¿Y yo qué era? Cancelé mi cita con Marcos. Pero una semana después reactivé mi perfil. No porque buscara un salvador, sino porque tenía 32 años y me aterraba la soledad. Mi juventud se desvanecía, y con ella, mis posibilidades de formar la familia que suponía que formaría parte de mi futuro. Cuando quedé con Tomás para tomar un café, me fijé en su reloj caro y en su mención casual de su apartamento en el centro. Sonreí y le hice las preguntas adecuadas, me reí en los momentos oportunos. Mientras lo veía hablar, me sorprendí criticando mentalmente sus dientes ligeramente torcidos y la forma en que usaba demasiado las manos al hablar. En ese momento, vi mi futuro extendiéndose ante mí. Una serie de relaciones donde tomaría lo que necesitara y daría lo mínimo a cambio. Donde apoyaría a alguien solo para destruirlo una vez que se comprometiera. Algunas personas aprenden de sus errores. Crecen y cambian. Otras, como yo, simplemente encuentran nuevas víctimas. Tomás me preguntó si quería cenar algún día. Sonreí y le dije que me encantaría.